Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Hace unos días, una semana, 7, 8 días, 10 días, no sé, no me acuerdo más o menos qué más dará, publiqué un episodio titulado El discurso del rey. ¿De qué rey? Pues de Felipe VI, rey de España, y el discurso era el discurso de Navidad. Hubo algunas cosas que me parecían dignas de ser comentadas, alguna que me indignó, y sobre eso hice el programa. Pero veía que podía ser un poco polémico, como son todos los temas que son demasiado de actualidad. Cuando tocas un tema histórico, si hablas de los romanos, pues no creo que... Mira, es que yo soy más de Aníbal que de los romanos. A mí me gustan más los cartagineses. Te dejo de oír porque no me gusta. Estás vendido. ¿A quién te paga? ¿Te paga Roma? No tiene sentido, ¿verdad? Eso no crea polémica. Pero aquí, pues yo pensé que a lo mejor podía herir alguna susceptibilidad. Y efectivamente hubo un pequeño brote de polémica, muy poco, porque la mayor parte de gente, pues no sé, se mostró, quizás pues son mis oyentes habituales. Hay una cierta afinidad de pensamiento, no lo sé. Alguien dijo, ataque gratuito y lo peor, carente de la necesaria objetividad. Impropio del autor del podcast. Pierdes un oyente. Evidentemente no me puse nervioso pero me indignó un poco a mí, o me dolió un poquito lo de ataque gratuito, cuando me pasé un buen rato explicándolo, y carente de la necesaria objetividad. Eso es absurdo. Si es una opinión tiene que ser subjetiva, en cierto modo, ¿no? Objetivo, pues son las sumas, las restas, las operaciones aritméticas. Yo no le respondí porque está en su derecho, faltaría más, aunque yo siempre digo, nunca se me ocurría hacer este tipo de comentarios. Primero es del estilo, me has defraudado porque yo hasta ahora pensaba como tú y ahora has dejado de pensar como yo en esto, pues que es absurdo, ¿no? Yo me imagino, alguno me lo ha dicho incluso en algunos comentarios, por ejemplo en WhatsApp me ha dicho, no estoy de acuerdo contigo en todo, pero gracias a ti aprendo cosas. Hombre, eso para mí, pues yo hago lo mismo, yo procuro seguir a gente aunque no sean de mi cuerda. Y eso enriquece un poquito, porque si no, por ejemplo en Twitter, que es la red social que más uso, pues es que si no te vas haciendo un mundo muy pequeñito y parece que el mundo es como tú lo piensas, porque vas solo siguiendo a afines y es muy peligroso. Por eso yo a veces sigo a personas que mis amigos ni lo sospechan, quiero decir, los que conocen cómo pienso. Y tú sigues a este, sí, de vez en cuando veo el tweet y doy o el como se llame ahora, que es X, me da un vuelco el corazón. ¿Quién ha dicho esta tontería? Pero lo estás siguiendo. Pero es bueno ver otros puntos de vista. Pero algo de razón tenía este que me criticaba. Ataque gratuito y carente de... lo de carente de la necesidad de objetividad, no. Pero lo de gratuito, no porque fuese gratuito, sino porque yo creo que merece un mayor desarrollo, una mayor explicación. A lo mejor le faltó a él... él vio ahí una falta de apoyo teórico en lo que estaba diciendo. Y el meollo, yo creo que la parte más para mí más importante de la crítica estaba concentrada en una frase que ahora diré, pero que viene después de un encomio de varios minutos, prácticamente la mitad del discurso, diciendo que fuera de la Constitución no hay vida, que a la Constitución le debemos al bienestar, las garantías sociales, todo, como si antes no hubiese nada. Y si no hay Constitución fuera de la Constitución, nada. Llega a decir, fuera de la Constitución, nada. Y frase horrible. Siguiente frase con la que concluye toda esta andanada pro Constitución. Eso, la Constitución y después España. O sea, vamos a ver, la Constitución está hecha para España, no España para la Constitución. Es como una inversión total de valores. Atención, hay gente que piensa así y ahora yo no entiendo cómo un rey puede pensar así. Pues de eso va a tratar este podcast, de ver lo que es el constitucionalismo, ver lo que es una nación, de lo que es un Estado-nación y de dónde viene esa mentalidad de que primero la Constitución y luego lo que sea, y fuera de la Constitución no hay nada. ¿De dónde sale esta mentalidad? Y es algo muy largo que no lo puedo explicar así de un tirón. De hecho, este programa lo iré haciendo a ratos perdidos, ya veo que van a ser varios capítulos, como vengo haciendo otros. Algunos los he interrumpido, pero los continuaré. Ese
del mercado y la suma cero, lo continuaré, no os preocupéis, ¿eh? Pero así voy dando descansos mentales. Pues vamos a ver términos importantes para entender todo lo que quise ahí decir. Pues vamos a ver dos términos: nación, constitución. Nación y constitución, para empezar. Y también el concepto de Estado-nación. ¿Qué es una nación? Una vez le preguntaron a un presidente del gobierno llamado apellidado Rodríguez Zapatero, de infausta memoria para algunos, entre ellos yo, pero para gustos colores, pero para mí fue un desastre. El mismo que decía, no, la verdad, no soy de los que piensan que la verdad nos hará libres, sino que la libertad nos hace verdaderos, que es otra frase que da para mucho, pero muy reveladora y que tiene mucho que ver con esto, ya lo veréis al final. Bueno, pues en un momento dado, cuando le hablaban de nación y tal, porque estaba pactando con los nacionalistas aquí en España, lo digo para los que estáis al otro lado del charco, los nacionalistas son los nacionalistas que llaman periféricos, es decir, de las pretendidas o no, yo creo que no son tan pretendidas, que yo creo que pueden ser bastante reales, naciones que hay dentro de España, aparte, en fin, es que es una historia muy larga, por eso hay que ir paso a paso, ¿no? Básicamente independentistas, catalanes, vascos y en menor medida gallegos, y otros que se han apuntado al carro. Entonces dice, la nación, porque claro, la Constitución, una vez más en la Constitución, dice que el poder se fundamenta, se legitima en la nación española, ¿no? El poder reside en la nación, en la totalidad de la nación española y tal. Y entonces, o alguna pregunta de esta le hicieron. Entonces, él dijo, con voz campanuda como tenía, dijo una frase que por una vez no dijo una tontería. El término nación lo de nación es un término discutido y discutible. Y algunos, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues vamos, la soberanía reside en la nación. ¿Pero qué es la nación? Vamos a discutirlo. Pues, y es que efectivamente, el término nación es un término muy discutible y muy discutido y que en la Constitución misma pues no se aclara mucho. Entonces vamos a por este primer término, vamos a ver lo que es la nación y para eso vamos a irnos a un valor seguro, al diccionario de la Real Academia, que por lo menos nos dará pistas y así delimitaremos el campo, ¿vale? Vamos a ello. Así que vemos varias acepciones, pero como siempre en una pequeña etimología vemos que viene del latín natio, nationis, lugar de nacimiento. Y luego pone entre comillas pueblo, tribu. Primera acepción, conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Segunda, territorio de una nación. Tercera, conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Luego pone otra que es equivalente a nacimiento. Muchas de las acepciones que hay aquí, la mayoría, pues las usamos comúnmente. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Bueno. Territorio de una nación, el territorio donde habita la gente. Pero a mí la que me parece más adecuada y con la que estoy más de acuerdo es conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Así que esto ya delimita un poquito más las cosas. No se refiere tanto a un territorio, porque aquí veis que en esta definición no entra el territorio, sino mismo origen, que puede ser un origen pues familiar o étnico. Y generalmente no tienen por qué, hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Es decir, tienen lazos de tradición, de cultura comunes. Así pues, podemos hablar, pues no sé, de la nación gitana, quizás, ¿no? Tienen tradiciones comunes, pero cada comunidad gitana, depende de dónde esté situada, pues habla un idioma diferente, pero ¿me entendéis, no? Ya tenemos el término delimitado. Ahora lo dejamos aquí aparcado y vamos al siguiente término. El siguiente término era el de constitución, que ya veréis cómo ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Y también para eso vamos a ir al diccionario de la Real Academia. Pues vemos que la Real Academia nos pone hasta 8 acepciones de la palabra constitución. Vamos a descartar las que a priori no nos sirven, que son las 3 primeras,
Digo porque no hablan del orden político. Y vamos a por la cuarta. Ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Ahí pone dos ejemplos, las constituciones americanas, la Constitución española. Bueno, lo que actualmente entendemos por Constitución. La quinta no nos interesa, porque habla de corporaciones, no específicamente de corporaciones estatales o nacionales. La sexta sí que nos interesa. Forma o sistema de gobierno de una unidad política. Y aquí habla de la Constitución de Atenas, por ejemplo. Y la octava, la séptima también nos la saltamos porque no viene al cuento. Dice, en el derecho romano, ley que establecía el príncipe. Ahora con estas tres definiciones, pues vamos a jugar para ver cómo, pues, el término constitución, pues, puede tener distintos significados según la época. Bueno, la primera acepción que hemos leído, la de ley de leyes o ley suprema, a la cual se tienen que subordinar todas las leyes, pues es la que nosotros entendemos habitualmente como constitución actualmente. Se ha dejado algunas cosas por decir, que es por ejemplo, aunque nosotros pueda parecernos que es obvio, pues que está escrita en un documento muy concreto, ¿vale? Y que se hizo en un momento concreto y por unas personas concretas. Eso es la Constitución, eso no lo pone ahí. En el fondo es un acto de voluntarioso, un acto de voluntad específico en un momento específico. Un grupo de personas se reúnen y redactan una Constitución. Luego hay la otra acepción que decía forma o sistema de gobierno de una unidad política. Y pone como ejemplo la Constitución de Atenas. Fijaos que esta es más vaga, pero es muy interesante porque es la que vamos a contraponer máximamente a esta idea de constitución que tenemos aquí. Esta no da la idea de un acto de voluntad concreto de un grupo de personas que se pone a redactar una ley de leyes, sino, bueno, es que el diccionario de la Real Academia en este sentido pues no tiene por qué ser tan exhaustivo, pero digamos forma o sistema de gobierno de una unidad política. Ya os lo digo yo, es la decantación a lo largo del tiempo de un conjunto de leyes que dan la forma política y legislativa de un Estado. Por eso habla la Constitución de Atenas. No es que alguien se hubiese puesto a escribir la Constitución de Atenas teniendo en cuenta unos determinados parámetros y tal, sino que se ha ido formando a lo largo del tiempo una jurisprudencia, unas costumbres elevadas a leyes, etcétera, etcétera. Como veis, es muy diferente. Y la última, que aparentemente no tiene mucho que ver con nosotros, pero sí, dice, en el derecho romano, ley que establecía el príncipe. Un acto de voluntad. Un acto de voluntad está, en este caso, unipersonal. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya tenemos bien claro que constitución puede significar muchas cosas. Y entonces no nos debe extrañar que en algunos textos clásicos o del siglo XVI, cuando no había ninguna constitución escrita, alguien hablase de las constituciones de este reino. Esto es como cuando habla de la república. Para gobernar la república se está refiriendo a un reino, porque la república, res pública, cosa pública. Ya veis que las palabras cambian con el tiempo. Dos tipos de constituciones, la escrita y fruto de un acto de voluntad concreto en el tiempo, y la que es como una decantación de las costumbres y de la jurisprudencia a lo largo del tiempo. Son dos formas de ver la Constitución. Hoy en día solo vemos una, ¿vale? Pero acordaos siempre que las dos son válidas. Y en fin, ya hemos definido nación, Constitución, y se me ha pasado por el camino se me ha ido de la cabeza, quiero decir, otra cosa importante. Y la Real Academia nos regala con varias definiciones que nos pueden ir bien o que van al caso. En la quinta acepción dice, país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. Es decir, país soberano, atención, otro término, soberanía, que luego lo veremos. Reconocido como tal en el orden internacional, o sea, lo han de reconocer los demás, segunda condición. Dice, asentado en un territorio determinado. O sea, el territorio aquí es importante. Vimos que la nación, pues,
Podía ser importante, pero no es lo determinante. Aquí sí. Y dotado de órganos de gobierno propios. Los órganos de gobierno no han de confundirse con el Estado, aunque forman parte del Estado. No se deben confundir. En la acepción 6 dice, forma de organización política dotada de poder soberano, otra vez de la palabra soberano, e independiente, que integra la población de un territorio, otra vez el territorio como elemento principal. Séptima, conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano, y otra vez con la soberanía. Bueno, pues estas son las definiciones que nos vienen al caso. Bueno, acabamos de ver cómo en todas las posibles definiciones de Estado que nos da la Real Academia aparece el territorio y aparece la soberanía. Territorio yo creo que ya no hace falta explicarlo. La soberanía lo explicaremos luego. Vamos a ver otra característica que lo diferencia de la nación. Estado no es lo mismo que nación. El Estado alude más bien al conjunto de órganos institucionales que rigen una población establecida en un territorio. O sea, se podía dar la casualidad de que un Estado no tuviese una nación detrás suyo, o sea, que no rigiese sobre una nación. Pues según estas definiciones sí. Ya veis que, esto ya lo digo yo, no se desprende de aquí, que el Estado alude más bien a la materialidad de un territorio y a un conjunto de instituciones que gobiernan, que incluyen al gobierno, no tanto a tradiciones. Vemos ya cómo se va deslindando del concepto de nación. Ahora, que la nación tenga que ir unida al Estado, pues es una de las cosas interesantes que hay que ver y que veremos en el próximo capítulo cuando hablemos del surgimiento histórico del Estado-nación, ¿vale? Y el concepto de Estado también ha cambiado a lo largo de la historia. Nos quedamos con esto. El Estado, así para ya definirlo de una vez, el Estado es el conjunto de órganos que rigen un país. Es como un aparato de gobierno, ¿vale? Aunque no hay que confundirlo con el gobierno, porque va más allá. Pero estos matices los veremos luego. Y bueno, no nos queda más remedio que definir soberanía, y con esto ya acabamos este primer capítulo donde dejamos sentadas algunas definiciones. Y por supuesto, estas definiciones que hemos dado aquí luego las complementaremos, porque hay otras definiciones de Estado. Por ejemplo, la institución que tiene el derecho a ejercer la violencia legítima, es famosa definición de Max Weber. Pero no adelantemos porque entonces nos vamos a volver locos. Vamos deslindando poco a poco. Estos conceptos hay que irlos viendo poco a poco porque si no nos vamos a volver locos. Ya lo siento que voy lento, pero no nos queda más remedio que hablar de soberanía. Vamos a ver lo que es la dichosa soberanía, de poder soberano, etcétera, etcétera. Porque si no, no vamos a entender nada. Vamos a ver qué nos dice la Real Academia y ya os digo, no nos quedaremos en estas definiciones de la Real Academia. Iremos a más. Bueno, por aquí tengo algunos libros como este de Teoría del Estado, que yo creo que abundarán más en ello, y otros libros semejantes. O sea, buscaremos definiciones por otro lado. Pero vamos así, más o menos, para empezar a andar, a buscar la definición de soberano, de soberanía. Vamos a ello. Bueno, pone 3 acepciones. Primera, cualidad de soberano. Luego veremos lo que significa soberano, para ver si nos añade algo. Luego, 2, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Poder político supremo, eso es la soberanía, que corresponde a un Estado independiente. Ya sabemos, poder político. Habría que definir lo que es político, pero no vamos a seguir ahí porque si no sería interminable. Y tercero, alteza o excelencia, no superada en cualquier orden inmaterial. Este lo mantenemos ahí un poquito al margen, pero ya tenemos que cómo es el poder político supremo en un Estado independiente. O sea, es la máxima autoridad. Y no es una persona, es una institución o conjunto de instituciones. Soberano, y aquí, pues mira, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, es decir, que no depende de nadie más. Un poder que depende de sí mismo. Atención, esto es la soberanía. Y bueno, ya hemos visto unos cuantos conceptos básicos y no los hemos desarrollado. Y en el próximo capítulo veremos pues su cuajo en el tiempo. Vamos a verlos desde un punto de vista histórico y cómo han llegado a significar lo que hoy significan. Por hoy ya no más, que me tengo que ir a dormir. O sea, primer capítulo es este, en los conceptos.
Y ya lo siento que voy despacio, pero vamos avanzando. Así que os espero en el próximo capítulo. No os preocupéis, que cuando los tenga todos hechos los reuniré en un solo capítulo donde irán todos juntitos, ¿vale? Pues lo digo porque al que quiera verlo todo junto, pues... En fin, hasta pronto.